Señor, gracias en el nombre de Jesús por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por un día más, y no solo un día más, por un año más que empezamos en tu presencia. Suplicamos que esta mañana hables a nuestro corazón, Señor, de alguna forma, con algún versículo, con alguna idea, con alguna frase, pero que no salgamos de aquí igual nunca, Señor, que siempre salgamos de aquí convencidos de que cuando disponemos nuestros oídos, tú hablas al corazón. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén. Los panderetas nos caracterizamos por ser medios gritones, ¿verdad? Un grito de júbilo. Somos simpáticos. Proverbios capítulo 21 verso 5 dice la Biblia: los planes bien pensados y el arduo trabajo. ¿Se dio cuenta que hay dos cosas allí? Hay un plan y hay trabajo, ¿verdad? Llevan a la prosperidad. Y cuando hablamos de prosperidad, hablamos de prosperidad integral. Llevan a tener una economía sana, llegan a tener un matrimonio sano, una carrera universitaria sana, un noviazgo sano, un matrimonio sano. Pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Dios es un Dios que hace planes. Jeremías 29 verso 11: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. No solo hace planes, sino que además instaló en el corazón del ser humano que el ser humano hiciera planes también. Y allí mire que Filipenses 2:13, pues esto lo escribe el apóstol Pablo, lo dice de esta manera: pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Esa idea, ese anhelo, eso que entró en su corazón y que va a ser para su bien, siempre viene de Dios. Él lo produce y luego te da el deseo de hacerlo, no solamente el deseo de lograrlo, sino te explica el cómo. Y ese es el Dios que tenemos. Cuando miras a Adán y a Eva en el huerto del Edén, les dice: fructifíquense, sometan la tierra, júzguenla. Nos da autoridad, nos da la idea de señorear, de liderar y de multiplicarse. Pero ese es otro tema. Todo lo que Dios hizo, lo hizo con un propósito. Aún a usted y a mí, lo dice Proverbios 16 verso 4. El Señor ha hecho todo para sus propósitos. Ve al que está a la par, por favor, y dígale: usted fue creado para los propósitos de Dios. Y bien tico, para que sepa. Hoy vamos a estudiar a Nehemías, el visionario, porque Nehemías planeó, hizo y tuvo éxito. Y yo creo que todos en la vida queremos eso. Queremos planear algo, hacerlo y que además tenga éxito. Dice la Biblia en Nehemías capítulo 6 verso 15: la muralla se terminó el día 25. ¿Oyó eso? Todo lo que se comienza debemos terminarlo. No deje nada a medio palo. No deje nada botado, no deje nada a la mitad, no llegue tarde al culto. Esa es otra historia. Es que aprovecho. Mire, no deje nada tirado, porque lamentablemente allí radica el problema de muchos lindos planes que Dios ha puesto en nuestro corazón. Nehemías, si algo tuvo, es que lo que empezó, lo terminó. Hablemos de Nehemías, lo pongo en contexto. ¿Quién fue Nehemías? Nehemías fue el que levantó la mano. Ese es Nehemías. Póngale el nombre que quiera, las características que quiera. A mi entender tiene una que es extraordinaria. Fue el que dijo sí cuando todo el mundo dijo no. ¿Sabe cuántos años pasaron las murallas destruidas y Jerusalén destruida? 140 años. ¿Sabe cuántos días duró Nehemías levantando las murallas y reparando los muros? 52 días.
Lo que nadie hizo en 140 años, llegó Nehemías, levantó la mano, le dijo a Dios: cuenta conmigo, y con un equipo lo hizo en 52 días. Y esto me llama la atención porque podrían pasar años en tu vida sin que nada pase en aquellas áreas que están destruidas, hasta el día en que levantas la mano y le dices a Dios: me toca, este es el día, aleluya. Mire qué panderetada estamos hoy, oiga. Mire, en serio, yo atiendo muchas consejerías y casi en todas generalmente los pongo a leer la Biblia y les mando un libro extra acorde a la situación que están viviendo. Una gran mayoría no lo leen, pero quieren el consejo sin hacer el consejo. Quieren que todo cambie como si fuera mágico, y a partir de ahora lo escuché 15 minutos y me va a arreglar 40 años de destrucción de vida. No funciona así. Hay que hacer algo diferente, levantar la mano por aquellas cosas que todavía están en pausa en nuestras vidas y que no deberían estar. ¿Quién es Nehemías? Uno que le hace honor a su nombre. El nombre Nehemías significa el Señor consuela. Y Dios usó a Nehemías para consolar a su pueblo. ¿Quién fue Nehemías? Un laico significa esto. No era líder de la iglesia, no era pastor de una iglesia, no era evangelista de una iglesia, no era un profeta, no era un apóstol ni un patriarca. Era alguien como usted y como yo. Otra vez, lo dije una vez hace como 15 días, lo vuelvo a repetir: Dios usa a quien tenga el corazón dispuesto, sea quien sea. Además, Nehemías era como oficio el catador oficial del vino del rey. Significaba que tenía un puesto de mucho honor y mucha responsabilidad. Cuando servían allí el vino, al primero que le servían era a Nehemías. Y si Nehemías no colgaba las tenis, lo podía tomar el rey. Pero si Nehemías comenzaba a ser feo y caía, mire, quítenlo, bótenlo porque ese vino está mal, y el otro muerto. Qué injusticia de trabajo, por Dios. Pero bueno, ese era el trabajo. Además, quiero que sepa que tenía una bendición: vivía en el palacio y tomaba vino todo el tiempo. No, mira, chupitos es cualquier cosa. Póngale que tenía un alto sentido de responsabilidad social. ¿Saben por qué quería levantar las murallas? Por su pueblo. Ni siquiera era por él, porque él estaba tranquilo. Porque los planes de Dios siempre tienen que ver con otros. Y usted dirá: y si me caso, también, porque todo usted con su matrimonio puede bendecir a otros. Y si tengo una gran empresa, también, porque con todas las ganancias puede bendecir a los más pobres. Todo lo que hacemos en la vida debería tener un propósito eterno, un propósito celestial. No debería solo servir para mis simples egoístas y caprichosos deseos. Debería tener un propósito más grande que mi propia existencia. Y esto es lo que tiene Nehemías. Está preocupado por el bienestar de un pueblo que es su pueblo, pero que él no tiene en ese momento nada que ver con ellos, más que es su pueblo. Y la última, Nehemías fue un hombre de ideas y acción. ¿Puede decirlo, por favor? Tenía dos cosas: él tenía ideas y tenía acción. Decía un buen amigo hace muchos años atrás, que esto lo he escuchado muchas veces: si usted va a una barca con dos remos y rema con los dos remos, la barca va hacia adelante. Pero si usted rema solo con el de la derecha o solo con el de la izquierda, no usando el otro, ¿qué le pasa a la barca? Da vueltas en círculos. Da vueltas en círculos. Eso es la persona que tiene muchas ideas, muchos sueños, pero nunca hace nada. Ahí está dando vueltas en círculos. ¿Lo ha visto? ¿Para dónde va? Y dice: no sé, pero para algún lugar voy. Y él piensa que vaya, piensa que avanza, pero ahí está dándole. Y también le pasa al que tiene mucho ímpetu, pero no tiene ideas claras, no sabe para dónde va. Decía por ahí otra frase: el que no sabe para dónde va, cualquier lugar es bueno. Y resulta que no cualquier lugar es bueno. Alguien creyente debe saber para dónde va. Vayamos con Nehemías y la primera gran característica de los buenos planificadores. Número 1, identifique el problema. Todo comienza por una situación por resolver y luego levanto la mano y digo: yo la resuelvo. Identifique el problema. Vean lo que hace Nehemías en Nehemías capítulo 1, verso 2 en su parte B.
Entonces les pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Nehemías hace preguntas clave. Preguntó por el estado de su tierra. Es necesario encontrar el problema o el obstáculo que impide que los planes que Dios me ha dado se cumplan. Porque si usted hoy no está viviendo en la plenitud que Dios le llamó, o no se han cumplido muchos de sus planes, aún el de libertad, algo no estás haciendo bien. Falta planificación en medio de lo que andas buscando. Proverbios 16, verso 32. Dice la Biblia: más vale ser paciente que valiente, más vale el dominio propio que conquistar ciudades. ¿Saben qué hizo Nehemías antes de levantar las murallas? Fue y conquistó el corazón del pueblo, el corazón de la gente, les inspiró y luego juntos levantaron las murallas. Sabía que el pueblo estaba desanimado, decaído, triste, sus puertas consumidas por el fuego, y él fue y les inyectó carácter. Y después de ahí, de conquistar por dentro, todo lo de afuera se puede conquistar. Pero lo primero que ocupamos conquistar es lo que está aquí adentro, que es a veces el gran problema. Le doy algunas ideas. Obstáculo número 1, la pereza. Es que, qué pereza. Leas el libro, qué pereza. Saque el cole de una vez, ese que dejaste botado, qué pereza. Y la U, ay, después, es muy difícil porque qué pereza. Mira, algunos, ¿y por qué no tienen novio? Porque qué pereza, qué cosa. Hasta el novio le da pereza. Claro que hay algunos que aperezan, pero no hablo de esos. El doble ánimo. El doble ánimo es terrible, porque la persona es como dice Santiago, como una ola que arrebata el mar de un lado para otro, como bombetas de turno. Hacen un escándalo cuando salen. Puf. ¿Qué cosa? Y usted los ve y empieza el año, y este año vamos a, y como a marzo ya, los gimnasios hablan de eso. Enero y febrero, todos cosis ahí haciendo así frente al espejo. ¡Ay, injusticia! Más engañados. Pero luego llega marzo. Vamos a leer la Biblia en un año, y esa historia te dura un mes. Vamos a ver toda la temporada de Walking Dead. Esa sí la ven, ¿verdad? Bandido aquel, ese sí la ve. Pero sí nos hace mucha gracia que el doble ánimo produce tanto desastre. Número 3, la impaciencia. Como no veo lo que quería, eso no sirve y desecho la idea. El fracaso anterior te hace creer que ahora en adelante podrías fracasar si lo vuelves a intentar. La duda, la enemiga de la fe. ¿Para qué lo intento? ¿Y si Dios no está? ¿Y si no me sale? ¿Y si pongo un restaurante y se me muere la clientela? Mire qué cosa terrible. Y la última, el orgullo. Nunca pide consejo, o aun cuando se equivoca en lo que emprendió, no lo reconoce, entonces ha de fracasar. Piense por un momento en cuál de estos obstáculos tiene usted en la mente que no le han podido lograr terminar los sueños que Dios le ha dado a su corazón. Porque alguno de ellos tiene que estar allí. Le conté alguna vez la historia de este hombre que leí de John Maxwell en uno de sus libros, que llegó este hombre donde un chino que ponía tatuajes, y cuando vio el tatuaje en la ventana había uno que decía: nacido para perder. El hombre entró un poco preocupado y le preguntó al chinito: mire, disculpe, pero hay gente que se pone eso en su cuerpo. Y el chino dijo: sí, porque antes de ponerlo en su cuerpo ya lo tenía puesto en su mente. Aquí es donde se ganan o se pierden las batallas. Aquí los obstáculos están allí. La mayoría no están fuera de nosotros. Es que la tentación, no, la mayoría están dentro de nosotros. Y la primera gran misión suya y mía es conquistarnos primero a nosotros, para que luego los planes sean fácilmente conquistables. Cuando miras las cosas que no has logrado y que tenías que haber logrado, ¿qué sientes? ¿Resignación o indignación? Resignación, bueno, ni modo, ya hay algunos nacemos pa' maceta. Mire,
Indignación, ¿cómo es posible que yo con esta edad y no haya hecho, no haya logrado? Es el colmo que los demás avanzaran y yo no, me niego. Mira, es una cosa que nos da coraje, que nos da valor. No podemos pasar por la vida toda la vida resignados con el pobrecito yo o la victimización. Ay de mí, si hubiera nacido en otro país, si tuviera los ojos azules, si tuviera dinero y me pegara la raspita, ay de mí. Amados del cielo, usted está donde debe estar, con el Dios correcto, en el tiempo correcto. Se trata de la actitud que usted elija tener para enfrentar la vida, no de otra cosa. Número 2, la primera identifica el problema. Número 2, construya las fundaciones. Usted sabe que las fundaciones son lo que sostienen toda edificación. Si están mal hechas, se cae lo que está arriba. Entonces, ¿cuáles son las fundaciones en un proyecto cristiano de Dios, de un hijo de Dios, de una hija de Dios? Dice la palabra, Nehemías capítulo 2 verso 3. Le cuentan, la muralla sigue derribada, sus puertas consumidas por el fuego. Escuche bien, al escuchar esto me senté a llorar, hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. Le dije: Señor, Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Adelantamos verso 6. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado. Verso 7. Te hemos ofendido. Lo primero que Nehemías hace ante un plan es buscar la dirección de Dios en oración y ayuno. ¿Quiere usted algo muy bueno en la vida? Ore, pida dirección. Aquí no aplica aquello, es mejor pedir perdón que permiso. No, porque hay cosas que hacemos que Dios no quería que las hiciéramos, ¿verdad? Es mejor pedir permiso que perdón en el reino de los cielos, en cualquier cosa que usted vaya a hacer. Nehemías respetó la voluntad de Dios, respetando al rey que Dios le puso. Porque quiero que lo sepa, independientemente del proyecto que usted tenga, Dios siempre te va a poner a alguien al frente para que te instruya. Siempre. Yo soy pastor de esta iglesia y no soy pastor para hacer lo que quiero. Tengo un pastor que se llama Ricardo Salazar, al que le rindo cuentas. Además es mi amigo del alma. Entonces suelo decirle cómo estoy emocionalmente, sentimentalmente, cómo estoy a nivel de iglesia, de proyectos, porque decidí que no puedo caminar solo en la vida y necesito a alguien que me acompañe. Y si usted quiere buenos proyectos, déjese acompañar por otros, no sea llanero solitario. Nehemías confió en Dios, sabe que cualquiera que se vuelve a Dios, Dios se volverá a él. Eso es bueno. Y algo que hace Nehemías: sin pecado. ¿Quiere un proyecto bueno en la vida? Sin pecado. Hay gente que ora pidiendo la bendición de Dios, pero luego se brinca los valores de Dios y ahí Dios no está. Dios está donde la gente respeta sus valores. Entonces, cuando queramos hacer algo en la vida, sea una empresa, sea el estudio, sea un matrimonio, sea servir a Dios, hágalo en santidad. La Biblia enseña que Nehemías dijo: hemos pecado. Él no había pecado. Pero no hay nada más decoroso en la vida y de más altura que ver a una persona poniéndose delante de los pecados de un pueblo, que ver a una persona poniéndose delante de los pecados de la familia. Un hombre y una mujer que en casa oran: Señor, en este hogar hemos fallado, pero por favor nos volvemos a ti para que nos bendigas. No haga ningún proyecto en la vida que involucre pecado. Le explico porque es muy fácil. Usted quiere hacer una empresa, entonces alguien le explica: vieran cómo se gana más. Declare 2 contabilidades, una que va la real y la falsa, y con la falsa usted gana más, entonces miente. Ya va mal. Usted quiere un noviazgo sano, pero está en yugo desigual, y luego le pregunta a Dios por qué fracasó. Ya iba mal. En yugo desigual no funciona. Puede decirlo conmigo para que nunca se lo olvide y se lo diga a sus generaciones. En yugo desigual no funciona. Si la otra persona no ama a Dios como tiene que ser amado, no le amará a usted nunca, porque el amor verdadero viene de allá arriba. No hablo de ir a una iglesia, eso lo hace todo el mundo, porque hay gente que va a una iglesia y parece que ama a Dios. Cualquiera va a una iglesia. Hablo de amar a Dios de verdad. Ay, es que es tan lindo, dice la muchacha. Qué dicha, pero no ama a Dios. Ay, sí, pero yo lo cambio ya. Ay, Espíritu Santo, solo hay uno. Yo lo cambio a injusticia. Lo cierto es que
La gente podría equivocarse. Y le digo de una vez, Dios quiere matrimonios, no uniones libres. Hágalo bien, cásese. Dios quiere noviazgos sanos, no noviazgos sexosos que anden ahí cruzando límites. Hay un tiempo para todo. Se llama respeto, obediencia. O lo haces a la manera de Dios o mejor no lo hagas. Porque lamentablemente ahí donde fracasa la gente. Cuando le pide a Dios su bendición pero se brinca sus valores. Entonces, ¿de qué vale? Le cuento, no tengo vergüenza de contarlo porque no fue mi culpa. Bueno, sí. Tenía 18 años de edad, fui a sacar la licencia, había aprendido a manejar desde los 15, andaba manejando desde los 15, eso sí, súper irresponsable. Me encontré una cédula en un carro cuando estaba en las fiestas, de un Marco Antonio, Marco Tulio, no sé cuál, y se parecía a mí. Y yo con 15, mira qué bendición esa cédula, oye, entré de todo lado. Y yo, entonces la enseñaba y se me quedaban viendo, y decía, ok. Resulta que andaba, fui a sacar la licencia a los 18 en punto, exactos. 18 en punto no se dice, ¿verdad? Exactos, gracias. Fui a sacar la licencia, me atiende una persona que sale de los que hacían las pruebas y me dice, móntese al carro. Entonces me monté, me alquilaron un carrote grandísimo, por cierto, que yo no sabía manejar, grandes, pero al final ahí, y me dice, dé la vuelta, parquéese aquí. Y di la vuelta y parqué ahí y se bajó. Y se fue. Luego subió. Cuando dimos la vuelta, ya hago la prueba, gano la prueba, se me acercó un muchacho muy misterioso y me dijo, yo le ayudé. Y yo, ¿y qué significa eso? Me dice que aquí es cayendo. Y yo le dije, bueno, y pagué, hermano. Tenía 18, no era cristiano. Se vale pecar. Y pagué. Bendito Dios que sí sabía manejar. ¿Se imagina que no? Porque hay cosas que aún como creyentes nos pudiéramos animar a hacer que traerían consecuencias devastadoras. Cuídese, cuide su corazón y recuerde y no se engañe. Cualquier proyecto en pecado deshonra el nombre de Dios. ¿Quiere que le vaya bien? A la manera de Dios. Solo hay una. Número 3. Planifique. La palabra planificar en realidad, voy a traducírsela de una forma simple. Tome tiempo para poner en orden todo su proyecto. Usted pasa por el frente de una esquina donde alguna vez fue café internet, más adelante lo ve como una venta de mangos, más adelante ve que venden carne, 15 días después ponen una tienda de números del 1 al 10, que esos son los que pegan, luego ve, usted pasa, ¿cierto o no? Que usted por locales pasa y todos los días son algo diferente. Falta de planificación. No se trata de solamente hacer algo, se trata de analizar y estudiar si ese algo puede funcionar. Porque o si no estarías vendiendo helados allá a los esquimales y ahí eso posiblemente no funcione. Planifique. Nehemías capítulo 1 verso 1 en el mes de Kisleu, Nehemías capítulo 2 verso 1 en el mes de Nisan. Pasaron 4 meses antes de que Nehemías comenzara la obra. 4 meses planificando, 4 meses con sabiduría, 4 meses, porque hoy estamos viviendo el éxito express a las carreras, inspirados por una sociedad cortoplacista que desprecia los procesos y que ama la recompensa inmediata. Alguna vez se lo comenté, pero así funciona. ¿Cuántos usan aquí celular? ¿Cuántos de ese celular es touch? O sea que tiene una pantallita y usted toca. ¿Todos? No, hermano, el mío es de botones. ¿Se imagina? Star Trek de 1998. Nokia, ¿se acuerda el de la culebrita? El único juego que tenía. En una pantalla de este tamaño en blanco y negro. Y antes de ese uno que no se lo ponía aquí. Y le sacaba la antena para decir que estaba uno en la guerra. X4. Yo tuve ese, para que sepa. Fue el primero que llegó a Costa Rica. Ni podía uno caminar por el bloque de concreto que andaba uno, pero se lo guindaba uno a la faja. Hoy usted tiene una tablet touch,
Un celular touch. Hasta hay computadoras ya touch. Y el touch es engañoso y nocivo. Ustedes, vamos a ver qué pasó en Venezuela. Touch. Y en un segundo ya estás allá. Vamos a ver qué pasó en Estados Unidos. Touch. Voy a ver los finales de año en 4 países. Touch, touch, touch. ¿Sí o no? Señor, ocupo que me contestes. Touch. Sí, ya casi. Es que Dios no es touch. Dios es el soberano de los cielos y la tierra. Es un Dios de procesos que nadie lo tochifica. ¿Por qué tanta gente hoy resentida con Dios? Porque de verdad creen que es un aparato electrónico que usted lo puede tocar y le responde. Él es el Dios de los cielos. No tiene por qué responder cuando usted manda. Él es el que manda. Pero cuando nos metemos en esta misma sociedad, creemos que Él tiene que respondernos como si nosotros fuéramos Dios y Él el siervo. Y lamentablemente por mucha doctrina de esta que anda por allí, donde parece que con un poquito de plata se compra el favor de Dios. Falso, falsa enseñanza, falso. Y no tiene por qué usted tener temor de decirlo, es falso. A Dios no se le puede comprar con dinero. Él nos regaló algo que llamamos gracia. Y cuesta la sangre de Cristo Jesús. Y eso nadie en la vida lo puede comprar. Nadie. Nehemías pasa 4 meses planificando. Sin embargo, la pregunta es ¿cómo inició? Bueno, para la construcción del arca, Dios le da a Noé exactamente las especificaciones. Para el templo de Salomón, Dios le da exactamente las indicaciones. Aunque debo ser claro que puede que a ti y a mí nos dé proyectos donde usted y yo somos los que tenemos que llevarlo adelante, pero con un detalle: afine su oído. Porque cuando usted y yo avanzamos en los proyectos que Dios ha puesto en nuestro corazón, tenemos que aprender a escuchar a Dios por una razón. Versículo favorito de mi vida, Proverbios 16, verso 1. Podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. Cada vez que hago un proyecto delante de Dios, siempre digo: Señor, aquí voy, he orado, creo que es por aquí. Como ahora la iglesia de San Francisco, creo que es por aquí, Señor, creo que es por allí. No obstante, si hay algo que quieras cambiar, cámbialo. Si hay algo que no está en su lugar, ponlo en su lugar. Si hay algo que debes quitar, quítalo, pero que al final se haga tu voluntad y no la mía. En los proyectos de Dios debes estar atento, a pesar de que lo tengas todo muy clarito. Yo le entregué mi corazón a los 21, 20 años al Señor, y cuando le entregué mi corazón saqué un papelito con un lapicero y escribí metas espirituales, metas emocionales, metas de estudio y metas laborales. Y puse el montón de cosas que yo soñaba en la vida, pero a partir de allí puse además a la par de cada meta cómo pensaba que lo iba a lograr. Universidad. Entonces saqué la cuenta, ¿cuántos años, Señor? Y yendo y gastando. En aquel momento en bus, luego en carro. Y además hay que comer algo, porque siempre hay que comer en los recreos. ¿Y cuánto cuestan los libros? ¿Y me alcanza para la maestría o tengo que sacar un préstamo en CONAPE? Todo se planea. Cuando me iba a casar con Jackie fue igual. Fue lo mismo. Los matrimonios no se dan al azar. Casémonos, ¿sabía cómo nos va? Eso es irresponsable. Usted planifica el matrimonio desde antes de casarse. Todo en la vida. El cole que dejaste botado, no levante la mano, pero ¿quién lo dejó botado? Este es el año. Sáquelo. La gente que hace tiempo quiere hacer un emprendimiento, pida consejo a los que ya lo han hecho antes. Dé los pasos. Haga lo que tenía que haber hecho. No se desanime porque alguna vez no funcionó. Permítame decirle que antes de fundar Vida Abundante del Sur, años atrás, yo había levantado 2 veces la iglesia y las 2 fracasaron. ¿No le había contado? Porque a veces la gente lo ve a uno y dice: qué dichoso, todo le ha salido bien. No, como decía aquel hombre, el camino al éxito está pavimentado de fracasos. El asunto es no detenerse cuando fracasas, es avanzar, es continuar. Luego le cuento esa historia. Lo cierto es que
Dios en el camino puede acomodar aún aquellas cosas que no hicimos tan bien. Ánimo entonces, visión clara. Nehemías capítulo 2 verso 5. Te ruego que me envíes a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis padres. Alguien que quiere un plan, tiene una visión clara, sabe a dónde va, sabe lo que quiere, sabe lo que no quiere. Tengo tiempo. Cuando compré mi primer carro a los 18 despuesito, había ahorrado tanto, 500,000. Era mucho, tenía 18. Antes 500,000 tampoco eran muchos. Y fui a comprar este carro. Yo creo que le había contado un libro, lo escribí y ahí estaba, blanco. Se le hacían los focos así. En serio. Era un NX Nissan del 86 así. Y yo me imaginaba en el carro con las girls. Estaba sin Dios, acuérdense. Y ahí estaba. Qué emocionante, ¿verdad? Lo enciende y que se apaga. Lo enciende y que se vuelve a apagar. Y luego sonaba. Y digo yo, Dios mío, ¿qué le pasa? Y me dice el dueño del carro, debe ser que está frío. Ok. Después de 15 intentos arranca y un humarascal negro. Y eso, y me dice, confirmado, frío. Ok, frío. Me fijo por debajo del carro y era un yacimiento de petróleo hacia abajo. ¿Y eso qué es? Y me dice, debe ser un empaquecillo. Pues yo se lo cambio. Ok. Y luego hago lo que hacemos la mayoría de los hombres. Abro la tapa del carro y le digo, apriete ahí gas para ver cómo suena. Yo no sé qué estoy haciendo. Yo sé que todo el mundo lo hace. Run, run, apriételo más, le decía yo. Run, run, run. Suena bien, suena bien. Yo qué sé cómo suena un carro. Yo he escuchado discos de músicos, yo no sé cómo suena un carro, pero tengo orgullo. Y hay que demostrar nuestra valía. Con 18 años luego oré. En serio, oré. Yo no era cristiano, pero oré. Me encerré en una esquinita del local. Dios mío, yo sé que estoy en pecado y que quiero el carro para pecar. Pero fui honesto. La oración no vale un 5, pero fui honesto. Pero por favor, háblame. Háblame si debo o no comprarlo. Háblame. Te ruego que me hables. Amén. Di media vuelta y le dije, trato hecho. En serio. No me haga que usted ha hecho lo mismo. No me haga que usted también ha hecho lo mismo, viendo lo que no debe y dice, lo compro. Aplica en el matrimonio. Aplica en un trabajo. Aplica en el estudio. Aplica en un ministerio. Usted sabía que no debía y lo compró. Me estoy desahogando, hermano. Debes tener una visión clara de qué quieres y de qué no quieres. Por ejemplo, hoy soy pastor acá. Tengo una visión clara. Yo quiero que la iglesia crezca, pero ya no más esta para arriba, sino que haya más iglesias. Y quiero abrir muchas iglesias. Yo no quiero de verdad que ahora tengamos 40,000. No, son más pastoreados, por más gente va a crecer la iglesia, va a crecer el liderazgo. Estoy claro en que eso es lo que quiero. Yo no quiero hoy irme a otro país si me ofrecen una iglesia de 100,000 miembros allá en Europa. Yo no quiero eso. Yo estoy claro en lo que quiero y estoy claro en lo que hoy no quiero. Y para lograr las visiones de Dios y los sueños que Dios ha puesto en tu corazón, debes saber qué quieres y debes saber qué no quieres. ¿Qué tenías que haber hecho con ese carro? ¿Lo compras o no lo compras? No, porque eso no era lo que usted quería. Así que no se embarque como yo, que de hecho lo compré solo para darles a ustedes la lección hoy. Calcule los recursos que le va a costar cada plan que usted tiene en la vida. Aquí cuando construimos, antes de construir esto era una cosa espantosa, y luego los requisitos, Setena, acueductos, la municipalidad son infinitos. Y me decía el administrador, ¿y qué vamos a hacer? Y yo, comience a juntar los papelitos.
25 requisitos. ¿Por cuál vamos? Dice, por el 2. Ok, nos faltan los demás. Siga. Luego ya construimos todos. Ahora el cole. Y a eso le tocó a Jackie. Entonces le dije, mi amor, comience a juntar los papelitos. ¿Por cuántos vamos? Y me decía ella, por 15. ¿Cuántos son? 48. No se preocupe, siga juntando los papelitos. Luego, ¿a qué voy? A todos nos cuesta. Y todos tenemos que hacer la fila y todos tenemos que juntar los papelitos. Eso significa entonces que no hay nada gratis en la vida. Hay que trabajar mucho. Y esto me lleva al punto 4. Ensúciese las manos. Nehemías capítulo 2 verso 11. 3 días después de haber llegado a Jerusalén, salí de noche acompañando a algunos hombres. Inspeccioné las ruinas de la muralla. Él realizó personalmente una inspección nocturna. Es que no se pueden construir las murallas del otro lado desde la comodidad del palacio. Él tuvo que salir del palacio, de su comodidad, para poder levantar las murallas del otro lugar. Si usted quiere algo en la vida, tendrá que incomodarse, porque los grandes logros en la vida van asociados a grandes incomodidades. Siempre ha sido así. El rey David peleaba en la batalla a pesar de ser rey. Moisés, siendo adulto mayor, debió enfrentar al faraón. Esther venció el temor y ella misma habló con el rey Asuero para que no mataran a su pueblo. Y de Jesús, como dice la canción, dejaste el trono para mostrarnos la luz. De tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. ¿Qué hizo Jesús? Se incomodó, dejó su trono, su esencia ya en el cielo, y vino y se vistió de ser humano, porque había algo que hacer en esta tierra. Y se ensució, en el buen sentido, sus manos, trabajando con la gente, con la necesidad. Los proyectos, usted tiene que lograrlos haciéndolos usted. Pero al final de la historia hay que ensuciarnos las manos. El centro educativo lo he pintado 3 veces para que sepa. Y miren qué emocionante para uno que le gustan las cosas. Las fundaciones de esta iglesia con un bajo, y luego entre 3 las terminamos de hacer con la pala. Si quiere ver a alguien trabajar, véngase a esta iglesia, porque aquí no somos gerentes, somos servidores de Cristo todos. Y servimos al Señor. Y amamos servir al Señor. Y lo hacemos desde cualquier trinchera. 4, 5, termino. Son solo 6. Conforme un equipo y delegue. ¿Qué es conformar un equipo? Es saber elegir. Nehemías trabajó con personas comprometidas y leales. Al nivel de iglesia, pues es igual. Nehemías capítulo 3 verso 1. Entonces el sumo sacerdote Eliasib y sus compañeros los sacerdotes trabajaban en la reconstrucción de la puerta de las ovejas. Ve el verso 3. La puerta de los pescados la reconstruyeron los descendientes de Sená. Verso 4. El tramo contiguo lo reconstruyó Meremot. Verso 5. Los de Tecoa reconstruyeron el siguiente tramo de la muralla. Verso 6. La puerta de Gesaná la reconstruyó Joyadá, y así. Cuando uno tiene sueños de Dios, es importante hacerse acompañar de gente. Hay cosas que yo puedo hacer y cosas que yo no puedo hacer, pero otros sí podrán hacer. Mire que aquí cada uno reparó una parte de la muralla, la parte que le tocó. Y mientras todos iban trabajando, las cosas caminaron. Y número 6, la favorita. Sepa enfrentar la adversidad. Todo proyecto enfrenta oposición. Todo. Jesús dijo, en este mundo tendrán aflicciones. La Biblia enseña en Nehemías capítulo 2 verso 10: pero al oír que había llegado a ayudar a los israelitas, Sanbalat, hasta el nombre es feo. ¿Nadie se llama Sanbalat aquí? Si no, es muy lindo. Sanbalat el horonita y Tobías el siervo amonita. ¿Por qué se enojan? ¿Ha escuchado la frase: no puede ver un pobre acomodado? Usted va y se sienta a ver tele un ratico y escucha: qué montón de platos hay aquí sin lavar. Y usted dice: pero no lo pueden ver a uno acomodado. Las tareas son de los dos en la casa, ¿verdad? Lo cierto es que aparece este viejo metiche
¿quién es este viejo metiche? En 140 años no apareció ni su descendencia, nadie. Ahora ve a la gente levantando los muros, y estos son de los que ni cortan ni prestan. Son de los que están en una reunión, levantan la mano y dicen: no sé de lo que están hablando, pero igual no estoy de acuerdo. Uy, caen tan mal, santamente, pero caen mal, porque no pueden ver nada positivo en la vida. Plantea uno un proyecto y levanta la mano: yo no estoy de acuerdo. ¿Qué cosa? ¿Quién lo invitó? Son como el borracho en la boda, siempre hay uno. Y le dicen a uno: pastor, con usted hasta el final. ¿Qué cosa? Y uno habiendo 6,000 iglesias en Costa Rica, y viene a molestar aquí. Le hago la voz así porque estoy vacilando, pero es en serio. Mire, quiero que sepa que es en serio. En los proyectos que usted tiene siempre tendrá oposición, y eso es inevitable. El hijo de la carne siempre perseguirá al hijo del espíritu, sobre todo si tiene proyectos que tienen que ver directamente con el reino de los cielos, pero siempre tendrán oposición. Aquí el asunto es si usted, a pesar de la oposición, va a seguir remando, va a seguir peleando. Hay 3 cosas que hace Nehemías. Número 1, Nehemías 4:9. Oramos entonces. La primera cosa, ante la oposición, ore. Lo segundo que hace Nehemías 4:18. Todos los que trabajaban en la construcción, con una mano en la pared y con otra en la espada, simbólicamente pudiera representar, con una haciendo planes y con la otra en la palabra de Dios. Y la tercera cosa, un versículo extraordinario que lo han hecho canción también, Nehemías 8:10. No estén tristes, ¿lo puede leer conmigo? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Aleluya. La verdadera alegría y la fuerza no provienen de las circunstancias externas, sino de esta conexión interna que tienes con Dios. Y este gozo que Dios te da en medio de las circunstancias es para que puedas avanzar. Un par de veces en estos 30 años de ministerio he querido irme. ¿Para dónde? No sé. Este es un proyecto de Dios, y Dios me ha llamado a este proyecto, pero un par de veces me desanimé a ese punto de no querer seguir. Una de las veces hice la carta: estimado Señor, hoy renuncio, amén. Y la puse debajo de la almohada. Me acosté triste, desanimado, sin ganas, y mi oración esa noche fue: ahí te la dejo, ahora la lees. Al otro día me levanté. Dice la Biblia que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Por eso no hay que tomar decisiones en tiempos de crisis emocionales, porque generalmente son malas. Al otro día me levanté con ánimo. Había un nuevo día. Las misericordias de Dios eran nuevas. Entonces me levanté, y cuando me levanté dije: la carta. Qué torta, dije, ya renuncié. Entonces la saqué disimuladamente de la almohada, la rompí y le dije: Señor, estaba cansado, no me haga caso. Porque yo creo que la carga en la espalda de muchos es de todos a veces. Esos momentos de bajonazo, esos momentos donde no, esos momentos donde muchos de los planes no se cumplen, y a veces no tiene que ver con nosotros. A veces es que la misión que Dios tiene contigo es que esperes. En algún momento encuentras a José allá en Génesis, en la cárcel. Ya han pasado 13 años en la cárcel, injustamente. Y no sé si lo ha leído el versículo, pero está el panadero y el copero del rey. Caen a la cárcel. Él les interpreta un sueño y les dice: vean, porfis, no dijo porfis, pero porfis les dice: vean, ustedes cuando estén delante del faraón, díganle que fui yo el que les interpreté los sueños. Es que es injusto. Yo no hice nada para estar aquí. Es una injusticia. Aquí me tienen olvidado en esta cárcel. Yo no le hice nada a esa señora. Y además mis hermanos me vendieron. Todo eso es una injusticia. Entonces José se quedó tranquilo porque sabía que ellos iban donde el faraón, y con la ayuda de él iba a salir así. Dice la Biblia: y pasaron 2 años más.
Y el copero y el panadero, bueno, uno de los dos que estaba vivo, se olvidaron de José. Es que hay momentos, y son solo algunos, donde el sueño y el plan no se cumple porque Dios todavía no quiere que se cumpla. Y la misión que tiene contigo es: sigue esperando. ¿Cuánto tiempo? Sigue esperando. Usted ha hecho todo lo que tenía que haber hecho. Ahora le queda esperar. Y por más que usted ayude, y por más que usted diga injusticia, y por más, siga esperando. Hay momentos donde toca esperar. ¿Cuánto más falta? Y escuchas del cielo lo que falte. Pero ¿cuánto es eso? Lo que es. Entonces, hoy le estoy hablando a dos personas acá. Número uno, aquel que tiene que quitarle la pausa a las cosas que las puso en pausa hace tiempo. Y número dos, aquel que el que te puso en pausa fue Dios. Déjela ahí, por más que la apriete, la tecla está abajo. Llegará el momento donde Dios dice: es tu tiempo. Y ese será el momento de ver aquellas cosas que Dios tiene mientras en todo este tiempo ha formado tu carácter. Póngase de pie, por favor. ¿Quién de aquí tiene que despausar cosas y vino hoy solo para que el Señor se lo recordara? ¿Puede levantar su mano? ¿Quién? Y perdón, ¿y quién de aquí siente que Dios aún lo tiene en pausa y posiblemente te falta un poquito más? ¿Puede levantar su mano? Yo a ese le llamo el horno de la aflicción. ¿Por qué se sufre? Pero es un sufrimiento que luego trae un peso de gloria sobre tu vida. Siempre ha sido así. ¿Puede cerrar sus ojos un minuto, por favor? Es mi delicia estar en tu casa. Encuentro refugio. Encuentro refugio bajo tus alas. ¿Puedes decirlo conmigo? Dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo. Te busco. Y hoy ruego permanecer toda mi vida a ti. Repitamos el coro: dichoso el que tiene en ti su fortaleza, y en medio de la aflicción renueva sus fuerzas. Lo dijo el salmista alguna vez. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que en medio de la aflicción renueva. Grítalo al cielo: soy dichoso, Señor. Dichoso el que tiene su fortaleza, que en medio de la aflicción renueva. Quiero decirle a alguno que está por allí que se siente en pausa. A veces
lo que esperamos es que sea arrancado ese dolor, ese sufrimiento. No obstante, es el que Dios usa y prueba el corazón y prueba el alma y te saca mejor de allí. Le pido, por favor, respetuosamente, puedes poner tu mano sobre el que tienes a la par. Señor, hoy oramos por quien tengo a mi lado, sea familiar o no, sea amigo o conocido, es mi hermano en la fe. Y te pido, Señor, que hagas avanzar en él, en ella, aquello que se detuvo. Y te pido en el nombre de Jesús que si por alguna situación de Dios eres tú quien ha puesto pausa a su vida, que le des la fuerza y el carácter para lo que falta, que le des el gozo de saber esperar tu tiempo, aunque no entienda, aunque no sepa por dónde va. Tú sí sabes por dónde le llevas, y llévale, Señor, hasta el final. Hazle recordar, Señor, tu buena mano de poder sobre su vida. Hazle recordar tu gracia y presencia sobre su vida, y que saldrás de esta mejor. Y cuando mires hacia atrás, mirarás la buena mano de Dios que ha estado sobre ti. Bendecimos tu vida, tu familia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dele un abrazo al que tiene la par. Dele un lindo abrazo. Dios les bendiga. Que la paz del Todopoderoso os acompañe.